Hermanos y hermanas, es maravilloso estar con ustedes en este entorno especial de Mesa Redonda. Desde la conferencia del pasado abril, los 70 en todo el mundo han estado llevando la capacitación que recibimos a los consejos de la Iglesia, a los líderes y, por último, a todos los miembros. Hemos aprendido de una encuesta de investigación muy reciente que esos esfuerzos han tenido éxito con los obispos al reportar que recibieron y enseñaron la capacitación. Muchos de los miembros con quienes nos comunicamos respondieron que también recibieron la capacitación. Sin embargo, como hemos aprendido en esta capacitación, todavía tenemos mucho que hacer. Han surgido preguntas del campo por medio de la línea de líderes del sacerdocio y la presidencia de los 70 las han compilado. Se me pidió que las comparta hoy con ustedes. Esta es la primera pregunta. ¿Cuántas familias en todo el mundo hacen del día de reposo algo más que una delicia? Me gustaría enfatizar de capacitaciones anteriores que de verdad vamos a tener que ser cuidadosos para no regimentar o tener cosas específicas que estamos pidiendo que hagan los miembros. Será en la familia y con los niños participando que la mayoría de estas cosas saldrán. En mi hogar, encontramos que había 3 cosas que podrían ser tradiciones que se harían cada domingo y muchas otras cosas. Pero una de ellas fue tener una comida sencilla en la que todos ayudamos a preparar, y de ahí fue muy sencillo. Lo suficientemente sencillo que pudimos disfrutarlo. Después, hablar sobre lo que sucedió en la iglesia y por lo menos tratar de mencionar unas cosas espirituales y también algunas cosas graciosas que son interesantes. Lo último en nuestro hogar fue tener un momento en donde cantamos juntos y no tenía que ser himnos o canciones para niños, pero algunos sí. Estas fueron algunas tradiciones que, además de muchas otras cosas, fueron lo suficientemente consistentes en tener un día de reposo maravilloso en casa. Gracias, Elder Cook. ¿Otros? Personalmente encuentro el concepto de refrigerio o renovación muy importante para que el día de reposo sea una delicia. Todos hemos tenido la experiencia de trabajar en el sol y tener mucho calor. Tomarse una bebida fría refresca y renueva, lo cual es algo muy necesario. Veo el día de reposo de la misma manera. Dado ese principio, las cosas que podemos hacer, divertirnos en casa en el día de reposo en una manera adecuada, solo pasar tiempo juntos, dando el ritmo frenético de nuestras vidas de los otros días de la semana puede ser muy refrescante y renovador. Solo me voy a meter. En preparación para esta reunión, tuve el privilegio de estar en la oficina del Elder Cook al hablar de lo que podríamos hacer para esta sesión. Llamó a su esposa por teléfono y le pedimos que cantara una cancioncita que cantaron en su casa el domingo sobre las Escrituras. Fue encantador. Solo ver su rostro iluminarse, el recordar eso con su esposa, pensé, el día de reposo fue una delicia y así debe de ser. ¿Cantó el Elder Cook? No. Traté de convencerlo. Soy buen oyente. Una cosa que hizo nuestra familia, me encantó esta idea de tener tradiciones familiares en el día de reposo. Y una cosa que nuestra familia siempre hizo, vivíamos en áreas de la iglesia que no eran muy grandes o fuertes. Siempre invitábamos a personas a cenar el domingo, recién casados que se acababan de mudar al área o nuevos conversos que no tenían a nadie más, quienes tal vez necesitaban ver cómo era una familia de la iglesia. Y esos son grandes recuerdos para mí al crecer y esos días de reposo fueron una delicia. Me basaré en eso y diré que la parte favorita de los domingos por la tarde es cuando mi familia o amigos entran por la puerta de atrás y nos sentamos juntos. No sucede muy a menudo, entre semana, pero eso en verdad nos encanta el día de reposo. Una cosa que salió del estudio que el Elder Rasband mencionó fue que no se da mucho servicio de la iglesia o de las reuniones de la iglesia en la vida de los miembros. Probablemente más o menos un cuarto regularmente se involucran
en dar algún tipo de servicio a otras personas en el día de reposo. Pienso que eso puede ser clave para el espíritu que sentimos y el propósito del día de reposo se lleve a cabo en la vida de las familias, especialmente con los niños. Para mí, la clave para eso es enfocarnos en los resultados, qué queremos que suceda, qué símbolo queremos dar. Cuando tenemos ese tipo de enfoque, entonces naturalmente entran actividades y servicio y otro tipo de cosas que logran esos fines y no tenemos que tener listas. ¿Acaso no fue el Salvador un buen ejemplo de lo que haríamos en el día de reposo? A él lo criticaron, como leemos en las Escrituras, por algunas cosas que estaba haciendo, todo lo cual era bueno. Sanar al enfermo, enseñar, visitar, hacer las cosas que él hacía. Si lo tenemos en nuestra mente en el día de reposo, creo que va a ser muy sencillo para todos nosotros, sin importar en dónde vivamos. Si vivimos en los Estados Unidos o si vivimos en el mundo en desarrollo, en donde el Evangelio está progresando tanto. Solo hacemos aquellas cosas que Él haría, al mantener eso en nuestras mentes. Me encanta. ¿Podría agregar otra cosa? Solo estaba pensando cómo, cuando dijo el Elder Christofferson sobre el servicio y el Elder Ballard siguió con eso y lo que haría El Salvador, recuerdo el día de reposo en nuestro hogar, que en verdad se convirtió en una delicia cuando 3 o 4 de nuestras hijas adolescentes finalmente entendieron que este sería un buen día para pensar en lo que necesitaban los demás. Así que iniciaron una tradición de hacer galletas. Después de nuestras reuniones dominicales, las hacían y pensaban quién las necesitaba, un poco de ánimo, y le llevaban las galletas, y se volvió una delicia de una manera diferente. Me gustaría honrar a mi esposa en una gran lección que me enseñó. Vivimos en áreas en donde nuestro servicio requiere viajar bastante. Hay muchos líderes auxiliares y del sacerdocio que están lejos de casa sirviendo en el día de reposo. Pero cuando llegaba a casa había algo sencillo para comer y Susan siempre había preparado a los niños para que nos sentáramos y habláramos de lo que... Entonces, ¿qué hiciste hoy y qué has aprendido? Hay muchas cosas que los líderes del sacerdocio y auxiliares no pueden hablar en términos de nombre y casos, pero las cosas que aprendemos se deben compartir con las personas que amamos más. Esto evolucionó en este modelo maravilloso y tradición de cuando fuera que papá llegaba a casa de cualquier lugar del mundo en donde había estado. Nos sentábamos y estos pequeñitos me preguntaban, entonces papá, ¿en dónde estaba y qué aprendió hoy? Esas fueron algunas de las conversaciones familiares más maravillosas que tuvimos. Y fue toda la función de Susan al preparar el entorno y ayudar a que sucediera.